Un saludo cordial a todas las personas que ya nos están siguiendo a través de ENTV en nuestra plataforma de Facebook en este segmento Consulta al Especialista. Hoy tenemos la grata visita de Paul Samaniego, quien es otorrinolaringólogo, y vamos a estar hablando de un tema muy importante como son las enfermedades de los oídos. Doctor, bienvenido. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar hablando acerca de las enfermedades más comunes que tenemos en nuestros oídos. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, a nivel del oído, las enfermedades más comunes, hablando de temas infecciosos, pues son las otitis media, sobre todo aguda, que es más frecuente en niños, ¿sí? Sobre todo en tiempos de invierno, que hay cambios de temperatura, hay infecciones respiratorias y que desde ahí se origina una infección generalmente desde la nariz hacia los oídos, ¿sí? Otitis media aguda. También hay otitis media crónica, que son en pacientes que ya han tenido procesos infecciosos de largo tiempo de evolución y que ya tienen una repercusión incluso en la anatomía de su oído por específicamente perforación en la membrana timpánica, lo que ocasiona salida de secreción purulenta a través del conducto permanentemente. Tal vez hay alguna forma en que nosotros podamos evitar este tipo de enfermedades, o es algo que lamentablemente no se puede prevenir. Sí, la forma de prevenir es específicamente pues el momento que inicie un proceso infeccioso, respiratorio, acudir inmediatamente al médico para recibir tratamiento oportuno y no dejar avanzar este tipo de patologías, porque el porcentaje de infección es infeccioso, viral o bacteriano. Entonces, para evitar que estos virus o bacterias alcancen el oído desde la vía respiratoria, pues hay que recibir un tratamiento oportuno para evitar una infección del oído. La otitis crónica, como usted nos estaba comentando, se podría decir que es como la siguiente fase después de la otitis media. Exacto. Es decir, que si nosotros no nos curamos adecuadamente una otitis media, podemos dar este paso. Exacto, son problemas ya que se producen infecciones a repetición o infecciones agudas que no han recibido un tratamiento óptimo y que han recurrido o han vuelto a infectarse el oído. Pasado el periodo de 3 meses se considera ya una otitis media crónica, en el caso que sea el problema en el oído medio. Es decir, que si en 3 meses continuamos con la enfermedad, no nos curamos, es que ya... Eso ya es catalogado como una otitis media crónica, y que si no se recibe obviamente el tratamiento adecuado va a conllevar a secuelas más importantes, porque el oído es un órgano muy delicado. Un problema que nosotros tenemos, bueno, la mayoría de personas, es que vamos al médico, le explicamos cuáles son los síntomas que tenemos, nos manda los medicamentos y cuando volvemos a tener supuestamente la misma enfermedad, nosotros nos automedicamos porque decimos que lo que nos mandó anteriormente el médico nos va a hacer bien en esta ocasión. Exacto. Esto no siempre es así, ¿verdad? Exacto, por eso es muy importante, número 1, ir a un especialista. Si tenemos problemas del oído, hay que ir a un especialista, en este caso que es un otorrinolaringólogo. Él sabrá, bueno, nosotros sabemos manejar la patología específicamente para saber si es un problema infeccioso, dar tratamiento y poder hacer el respectivo seguimiento, es decir, un control subsecuente dependiendo de la intensidad de la sintomatología en 48, 72 horas, dependiendo cómo vaya evolucionando la enfermedad de cada paciente. Hablando de la otitis, si nosotros no cumplimos con el tratamiento, seguimos con la enfermedad, ¿cuáles serían como las consecuencias más devastadoras que podríamos tener? En una otitis media aguda, que es de la que específicamente hablamos, la molestia principal va a ser el dolor, ¿sí? El dolor a nivel del oído es demasiado intenso y eso es lo que hay que tratar de bajar para que el paciente pueda continuar con su rutina diaria, ¿sí? Obviamente, si es que no hay un tratamiento adecuado, pues la secuela va a ser incluso pérdida auditiva. Así que principalmente. Esto es algo que nosotros debemos tomar como muy en serio y acudir al especialista porque ya puede tener consecuencias irreversibles. Puede tener consecuencias irreversibles y obviamente pues si hablamos de un órgano de los sentidos, en este caso que es para la audición, el oído, es muy delicado y hay que tratarlo de manera adecuada.
Bien, doctor, también estábamos hablando que entre las enfermedades del oído más comunes también, bueno, tenemos algunas enfermedades congénitas, ¿no? ¿De qué se trata? Exacto. Bueno, a nivel congénito existen ciertas patologías que van a dar específicamente problemas auditivos, como son pacientes que nacen sin conducto auditivo, sin pabellón auricular, problemas congénitos que se denominan microtias. Ese tipo de enfermedades congénitas pues no son infecciosos, sino ya son problemas de nacimiento específicamente que van a dar trastornos auditivos, netamente. ¿Y la tecnología ha avanzado ya favorablemente para este aspecto, para este tipo de enfermedades? Claro, existen varios grados de microtias, las cuales dependiendo del grado, sea 1, 2 o 3, pues dependiendo de esto se va a realizar el tratamiento más adecuado para el desenvolvimiento normal de la audición de cada paciente. Y bueno, pues hablando del tema de audición, también un tema que nos preocupa mucho es el tema de la pérdida, ¿no? De la pérdida de audición. Nosotros, ¿cómo podemos saber que estamos perdiendo nuestro oído o cuáles son los parámetros que debemos tomar en cuenta para cuidar? Bueno, a nivel auditivo existen cosas tan simples que pueden conllevar a que un paciente baje su audición o a un problema ya severo, neurosensorial, que le dé una pérdida irreversible. Hablando de problemas simples, digamos así, es por ejemplo la presencia de tapones de cera en el oído. Entonces, un tapón de cera va a generar que no haya una buena conducción del sonido en el conducto auditivo y eso va a generar una baja en la audición, una hipoacusia, ¿sí? El tratamiento se va a hacer una limpieza del oído, quitar la cera, ver que el conducto esté permeable, ver que el tímpano esté íntegro y va a mejorar su audición inmediatamente. Si tenemos pacientes, en cambio, que tienen algunos factores de riesgo, principalmente exposición a niveles altos de ruido o pacientes con infecciones crónicas del oído, esos dos tipos de pacientes son los que van a generar ya daños auditivos de manera irreversible, que pueden conllevar pues a la baja auditiva del paciente. Y ahí es cuando las personas deberán usar los audífonos, bueno, los que actualmente se colocan detrás de la oreja, ¿verdad? Esto ya es como que una alternativa. Exacto. Bueno, todo problema auditivo es progresivo y es irreversible, dependiendo de la causa. Entonces, si un paciente ya tiene una hipoacusia establecida, dependiendo del grado, sea leve, moderada, severa o profunda, entonces de acuerdo a eso también se establece el tipo de ayuda, el tipo de aparato, audioprótesis que tiene que usar, ¿sí? Pero esto es más en pacientes que tengan pérdidas auditivas de moderadas a severas. Una pregunta que tal vez a muchas de las personas que nos están viendo se han hecho, ¿no? Es que en la cuestión de la pérdida auditiva, cuando nosotros ya usamos los audífonos, que les comento que se usan detrás de la oreja, esto es similar como, por ejemplo, cuando tenemos problemas de vista. Cuando tenemos problemas de vista usamos lentes, pero nuestra medida va avanzando. Claro. En el caso de los oídos, ¿es igual o no necesariamente? Sí, puede haber progresión de la audición. Como mencionábamos hace un rato, el problema auditivo es progresivo e irreversible. Obviamente depende del estado del paciente en donde se desenvuelve. Si es una persona que, a pesar de que ya esté adaptado a una audioprótesis y está expuesto a niveles muy altos de ruidos mayores a 80 decibeles, entonces este paciente va a tener riesgo de continuar perdiendo su audición. Entonces, por eso en el diagnóstico que se hace como especialista, pues es hacer una historia clínica completa, ver los factores de riesgo que tiene el paciente para hacer la recomendación adecuada y detener el problema y que permanezca estable y no progrese más. Y en cuanto al proceso de envejecimiento del oído, ¿hay alguna forma de retrasarlo o esto tampoco se puede hacer? Bueno, el envejecimiento pues ya es un proceso natural que lo vivimos todos. Eso no hay cómo detenerlo ni retrasarlo. Lo único que podemos hacer es controles anuales en el caso de tener factores de riesgo. Si hay disminución de la audición, inmediatamente pues hay que acudir al especialista para poder examinar el origen del problema, darle el tratamiento y en el caso que sea una pérdida auditiva ya establecida, ver si amerita o no utilizar un audífono para que mejore su audición y hacer seguimientos subsecuentes.
Hay personas que establecen que están escuchando, pero en realidad no entienden bien las palabras. Esto es como un síntoma de que estamos perdiendo la audición. Exacto. Esto ya es un problema a nivel de a nivel auditivo, pues que genera una pérdida que ya es un síntoma muy claro que no está escuchando bien, ¿sí? Entonces, la manera de hacer el diagnóstico para esto es haciendo un examen auditivo, una audiometría con una logoaudiometría, donde se establece el nivel de inteligibilidad, se llama eso, para poder demostrar. Y para niños, jóvenes y adultos, bueno, todas las edades, sabemos de que también nosotros necesitamos hacernos periódicamente uno de estos análisis precisamente, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo debemos hacerlo? Es importante, sobre todo, bueno, niños, si son niños ya preescolares, hacer un examen antes de iniciar clases para poder establecer si está normal o si tiene algún tipo de pérdida auditiva y de acuerdo a eso recomendar lo que amerite el paciente. En el caso de pacientes jóvenes que estén expuestos a ruido o en trabajadores de industrias, de fábricas, que tienen ya un grado de exposición y que van a tener un factor de riesgo, es recomendable cada año realizarse una audiometría para valorar cómo está su audición. Y bueno, pues ahora vamos un poco acerca de los mitos, los que nos los dicen en casa, lo que nosotros leemos. Y bueno, uno de estos es en cuanto a la limpieza, ¿no? Del canal auditivo. Normalmente nos dicen que debemos usar los bastoncillos que tienen algodón para limpiarnos diariamente. ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? ¿Se usa o no se debe usar, doctor? Bueno, esto en realidad es completamente falso. El oído tiene un mecanismo de limpieza que se encarga de expulsar la cantidad excesiva de cera hacia el exterior del conducto, ¿sí? Entonces, si naturalmente el oído hace esto y nosotros introducimos algún hisopo o algo que lleve nuevamente la cera hacia el conducto, pues estamos haciendo lo contrario al proceso natural de limpieza del oído. Entonces, no es recomendable usar ningún tipo de hisopo o cotonete para limpiar el oído. Únicamente se recomienda la limpieza externa con una toalla o algo después del baño, pero jamás introducir cotonetes. Hay pacientes que tienen mayor predisposición a formar más cantidad de cera y obviamente pues siempre deben acudir a algún chequeo médico para poder examinar el oído y en el caso que tenga un tapón de cera, hacer la respectiva limpieza. Tal vez hay también algún plazo, algún tiempo en el que nosotros debemos tomar en cuenta para hacernos la limpieza de los oídos, en el caso de las personas que dice que son más predispuestas. Claro, cuando tienen mucha predisposición a formar tapones de cerumen, obviamente es importante realizar una limpieza trimestral. Y en cuanto a cuando nos duchamos, dicen que debemos colocar nuestro oído en el chorro de agua para que se pueda limpiar. ¿Esto también es así o no se realiza? No, es innecesario. No hace falta meterse agua ni nada en el oído. Entonces solamente sería como la limpieza superficial que nos dice. Exacto. Y visitar obviamente al especialista. Bueno, pues doctor, hemos llegado ya a la parte final. Les comentamos que el próximo martes el doctor Samaniego nos va a estar visitando nuevamente y vamos a hablar del tema de los niños, ¿no? Y las enfermedades más comunes de ellos. Bueno, también sabemos de que las personas están esperando saber en dónde le podemos encontrar, doctor. Bueno, mi consultorio está en la Clínica Ibarra, en el segundo piso, en el consultorio 201. Pueden llamar al teléfono 2600-868 o al celular 0987-542527. Bien, muchas gracias. La invitación está hecha para el próximo martes. Les invitamos a que nos sigan nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias.